Buenos días, profesor. Vamos a empezar a hablar sobre Zaha Hadid, una de las arquitectas. Vamos a empezar con el índice del análisis gráfico, donde vamos a ver la línea de tiempo, la biografía del arquitecto, proyectos importantes y, por último, la teoría, principios y metodología. Bueno, empezaremos con la línea de tiempo. Tenemos que en 1950 nace un 31 de octubre en Bagdad, Irak. Ahora tenemos también que en 1972 se muda a Londres para estudiar en Architecture Association School of Architecture. Tenemos que en 1977, después de graduarse, comienza a trabajar en una oficina de Rem Koolhaas en Oma Office por Metropolitan Architecture y pronto establece su propia firma llamada Zaha Hadid Architects. Ahora tenemos que en 1983 presenta el proyecto The Peak en Hong Kong, un diseño conceptual que no fue construido pero que atrajo atención mundial. En 2004 recibe el premio Pritzker, el galardón más prestigioso en arquitectura, convirtiéndose en la primera mujer en ganar este premio. Y por último, en 2016, el 31 de marzo en 2016, fallece en Miami, Estados Unidos, debido a un ataque cardíaco. En cuanto a la biografía de Zaha Hadid, tenemos que ella nació en 1950. Fue una arquitecta iraquí británica reconocida por su enfoque innovador y su estilo futurista en la arquitectura. Nació en Bagdad, Irak, y estudió matemáticas en la Universidad de Bagdad antes de trasladarse a Londres para continuar su formación en la Architectural Association School of Architecture. Su carrera despegó en la década de 1980 y se destacó por sus diseños de formas fluidas y estructuras dinámicas. Algunos de sus proyectos más emblemáticos incluyen el Centro Acuático de Londres para los Juegos Olímpicos del 2012, el Museo Maxi en Roma y el Centro Cultural Heydar Aliyev en Bakú. Zaha fue la primera mujer en recibir el premio Pritzker de arquitectura en 2004, un reconocimiento a su contribución al campo. Su obra ha sido influyente, no solo por su estética, sino también por su uso innovador de materiales y tecnología. Continuamos con los proyectos importantes. Tenemos al Centro Heydar Aliyev. Este centro fue creado como el Centro Cultural de Bakú, con un diseño que se desvió de la arquitectura circundante de influencia soviética. La estructura tiene una copa exterior extremadamente fluida y orgánica, donde las paredes y el techo fluyen y fluyen entre sí. Los muros parecen ser uno con la plaza circundante sobre la que se asienta, donde los diferentes elementos se vuelven imperceptibles. Dos, tenemos al Dangdaemun Daesin Plaza en Seúl, Corea del Sur. Es el primer edificio que se creó en Corea del Sur con el uso de software VMA computacional y paramétrico. Es un espacio público que se ejemplifica el carácter y la estética del trabajo de Zaha Hadid. La estructura consta de un parque de techo transitable, espacios de exposición, museos, salas de seminarios y tiendas minoristas. 3. Amberes Power House. Es el único proyecto gubernamental de Zaha Hadid Architects. Este edificio se basa en la renovación y la reutilización de la estación de bomberos existente en una sede para el puerto, con la visión de reunir a personal de 500 personas bajo un mismo techo, siendo el segundo puerto marítimo más grande de Europa. Atiende a 15.000 buques comerciales marítimos cada año. El Galaxy Soho en Pekín, China. Este edificio de oficinas contemporáneo y futurista de Zaha Hadid es un excelente ejemplo de cómo el software y las herramientas paramétricas con materiales modernos, así como las técnicas de construcción, pueden mejorar y hacer avanzar la arquitectura. Después tenemos el Centro Cultural de Heydar Aliyev, que representa una forma fluida que emerge por el plegamiento de la topografía natural del paisaje y por la envoltura de las funciones individuales de su interior. Todas las funciones, conjuntamente con las entradas, están representadas por pliegues en una sola superficie exterior continua. Por último, tenemos la Torre de Innovación Jockey Club en Hong Kong. Este edificio de 15 pisos, creado por Zaha Hadid Architects, alberga más de 1.800 estudiantes y personal al mismo tiempo.
que ofrece numerosas instalaciones como laboratorios, estudios, talleres, áreas de exhibición y más. Este edificio fue creado para expresar el futuro de JCAT a través de un diseño avanzado y futurista en comparación con el campus circundante. La idea era retratar su avance hacia la innovación y la experimentación. Teoría. La teoría de Zaha Hadid se basa en el uso de la arquitectura como paramétrica, que le permitió diseñar formas fluidas y complejas mediante software avanzado. Influenciada por la desconstrucción, rompió con la simetría tradicional, creando edificios dinámicos que parecen fluir y moverse. Sus diseños se integran con el paisaje, inspirándose en la naturaleza, mientras que el uso innovador de la luz natural transforma la percepción del espacio. Otro aspecto importante de su teoría es el desafío a la gravedad. Hadid concebía edificios que parecían flotar o inclinarse, utilizando tecnología avanzada para materializar esas ideas, como en el caso de su icónico Maxi en Roma. Su enfoque experimental la llevó a trabajar con materiales innovadores, como el vidrio estructural o el acero moldeado, que le permitieron crear sus formas futuristas y abrir nuevas posibilidades para la arquitectura contemporánea. Seguimos con los principios de Zaha Hadid. Ella tenía cuatro principios. El primero era el deconstructivismo. Bueno, este es uno de los pilares del trabajo de Zaha Hadid. Este estilo se caracteriza por la fragmentación, la ausencia de simetría y la creación de formas no lineales que desafiaban las convenciones arquitectónicas tradicionales. Su segundo principio es la integración con el contorno. Hadid fue una maestra en integrar sus diseños con el entorno natural y urbano. Sus edificios no solo se adaptaban a su contexto, sino que también lo transformaban, creando una sinergia entre la estructura y su entorno. Su tercer principio fue la innovación y la tecnología. Este principio era fundamental en las obras de Zaha Hadid, ya que ella utilizaba materiales modernos como el acero, el hormigón y el vidrio. Además, adoptó tecnologías digitales avanzadas para llegar a diseñar y construir sus proyectos. Y su último principio es la creatividad y la originalidad, que son características distintivas de las obras de Hadid. Sus diseños son únicos, ya que a menudo se consideran futuristas, con formas abstractas y dinámicas que desafiaban las normas convencionales. Seguimos con la metodología. La interacción dinámica de masas y volúmenes define un sistema circulatorio variable y fluido que conecta de manera novedosa las diferentes partes de cada edificio. Se aplican patrones geométricos inusuales para llegar a distorsionar el objetivo arquitectónico en múltiples perspectivas, las cuales permiten manipular diferentes graduaciones de luz para definir la cualidad de cada uno de los espacios interiores y con ello llegar a producir efectos de sombra en los paramentos exteriores para exaltar una grafía dinámica y a la vez cambiante. Ella creó sus propias reglas radicales de diseño a partir de su propia experiencia y racionalismo. Y busca la estética en el arte, la naturaleza, la arquitectura, y todo eso lo aplica en sus diseños. Seguimos con el análisis gráfico de la obra, donde veremos la descripción general de esta, las ideas, sus aspectos formales, espaciales, funcionales, tecnológicos, la corriente arquitectónica a la que pertenece, su cronología, las características, influencias y por último las conclusiones. Descripción general de la obra. Ópera de Guangzhou en China. Está diseñada por Zaha Hadid. Es una obra maestra de la arquitectura contemporánea situada en Guangzhou, China, inaugurada en el 2010. Su diseño se inspira en las formas naturales y fluidas, reflejando el paisaje urbano y acuático de la región. La estructura se caracteriza por su apariencia orgánica, con superficies curvas y un uso innovador de vidrio y hormigón. El edificio alberga dos salas de actuación, una para ópera y otra para conciertos, y está equipada con una tecnología de vanguardia que ofrece una experiencia acústica excepcional. Su integración del espacio público y el paisajismo circundante también es un aspecto clave del diseño, fomentando la interacción entre los visitantes y el entorno. Esta es un símbolo de modernidad e importante centro de cultura en la ciudad. Idea de la obra. La idea detrás de la ópera
se centra en la integración del edificio en su entorno y su creación de un espacio que fluya tanto interna como externamente. Zaha Hadid buscó reflejar la dinámica del río Perla y la cultura vibrante de la ciudad. El diseño, con sus formas orgánicas y superficies curvilíneas, simboliza la conexión entre la arquitectura y la naturaleza, así como el movimiento y la transformación. La obra también se consiguió como un lugar de encuentro cultural donde la ópera, la danza y otras artes escénicas pueden coexistir y prosperar. Además, la funcionalidad fue clave. El edificio incluye dos salas principales que ofrecen experiencias acústicas excepcionales y versatilidad para diversas producciones en conjunto. Representa una celebración de la modernidad y un punto de referencia icónico para la ciudad. Aspectos formales. Entre los aspectos formales de la obra de Zaha Hadid tenemos la forma fluida y orgánica. El diseño de la ópera se basa en formas curvas y fluidas, que evocan una erosión de piedras por la acción del agua, creando así una apariencia de roca esculpida. El edificio parece fluir de manera natural en el paisaje, generando un efecto dinámico que lo distingue. Estructura fragmentada. El edificio se compone de dos volúmenes principales interconectados. Estos simbolizan dos piedras colocadas en el lecho de un río. Estas formas fragmentadas enfatizan la idea de una arquitectura que parece desgastada o erosionada, integrándose visualmente con su entorno. Superficies geométricas. A pesar de sus formas orgánicas, la geometría juega un papel central. Las superficies triangulares que cubren el edificio forman una piel estructural que le da solidez y ligereza al mismo tiempo, creando patrones geométricos complejos. Aspectos espaciales. Primero tenemos a la circulación, ya que en este diseño se incluyen los cañones dramáticos para las transiciones suaves entre niveles, como lo son las escaleras mecánicas y rampas que ayudarán a la conexión de los vestíbulos y plazas inferiores, integrando este edificio con el parque circundante. También tenemos la estructura, ya que este complejo cuenta con un auditorio principal de 1.800 asientos y un salón multifuncional de 400 asientos diseñados para diversas actividades artísticas, como lo son las óperas y conciertos. También tenemos que, bueno, el escenario de la sala de óperas los forman el espacio principal a la izquierda, derecha y la etapa posterior. Todo este conjunto ubicado en un espacio de 74 metros de largo y 46 metros de ancho como máximo. Aspectos funcionales. Tenemos tres aspectos funcionales. En primer lugar, la integración de forma y función. Esta estructura utiliza un diseño en el que la forma fluida de este edificio no es solo estética, sino que también optimiza la funcionalidad de los espacios interiores. Como segundo aspecto funcional tenemos la acústica y diseño espacial. Esta ópera fue diseñada con un enfoque acústico de alta calidad. Los espacios internos, incluyendo el auditorio principal, están diseñados para optimizar la experiencia auditiva, al mismo tiempo que se garantiza que las transiciones entre áreas sean fluidas y funcionales para los espectadores y artistas. Y como último aspecto funcional tenemos la conectividad urbana. La ubicación y diseño de esta obra promueven una relación funcional con su entorno, creando conexiones entre las áreas peatonales y el paisaje urbano. Esto facilita la accesibilidad y fomenta un uso eficiente de los espacios públicos. Aspectos tecnológicos. La ópera incorporó varios aspectos tecnológicos avanzados que han sido claves en su diseño y construcción. Diseño paramétrico. Se usaban programas de modelación paramétrico para generar las formas geométricas complejas del edificio, permitiendo la creación de estructuras no lineales y fluidas, que son difíciles de lograr con las técnicas tradicionales. Estructura de acero compleja. La estructura está formada por una masón de acero con formas irregulares. La geometría de este sistema permitió la estabilidad del edificio, a pesar de las formas convencionales. Fachada de vidrio y paneles. La fachada del edificio utiliza grandes paneles de vidrio que siguen las formas curvas, diseñados para soportar la carga estructural, además de proporcionar transparencia y luz natural en el interior. Tecnología de iluminación y sostenibilidad. El edificio cuenta con un sistema de iluminación LED
controlados digitalmente para resaltar la arquitectura, tanto de día como de noche, minimizando el consumo de energía. Corriente arquitectónica. Zaha Hadid es una figura destacada del desconstructivismo, una corriente arquitectónica que se caracteriza por la fragmentación, formas no lineales y la creación de espacios dinámicos. Su trabajo se centra en la innovación y la ruptura con las convenciones tradicionales de la arquitectura. Utiliza tecnologías avanzadas y diseños fluidos. Además, se podría decir que este movimiento arquitectónico ha marcado un antes y un después en la forma de entender y concebir la arquitectura. Por otro lado, su estilo a menudo incorpora elementos de movimiento y transformación, lo que la convierte en una de las arquitectas más influyentes de su tiempo. Zaha Hadid no solo fue pionera en el desconstructivismo, sino que también contribuyó a definir el papel de la mujer en la arquitectura. Zaha Hadid adoptó y amplió los principios del desconstructivismo, aportando su estilo único que se caracteriza por formas fluidas y orgánicas. Sus obras evocan el movimiento y la transformación utilizando la tecnología digital para desarrollar diseños que desafían la gravedad. Zaha Hadid incorporó varios elementos claves del desconstructivismo en sus obras. Entre ellos tenemos la fragmentación. Ella utilizó la fragmentación para descomponer las formas tradicionales y las estructuras que parecen estar compuestas de partes independientes. La no linealidad. Sus diseños a menudo rompen con la simetría y las líneas rectas. Esto lo podemos ver en el Museo Maxi, donde sus formas fluyen y se entrelazan, creando una experiencia espacial que desafía las expectativas del espectador. El dinamismo. Hadid busca evocar una sensación de movimiento en sus obras. Otra es la interacción con el entorno. En las obras de Hadid suelen integrarse de manera innovadora con su contexto. El uso de tecnología. Zaha Hadid fue una pionera en el uso de herramientas digitales y modelado para explorar formas complejas. Estos elementos del desconstructivismo se entrelazan en las obras de Zaha Hadid, resultando en estructuras únicas que invitan a la contemplación y desafían la percepción convencional de la arquitectura. Por otro lado, tenemos la cronología de la obra. En el año 1999 se dio inicio al proyecto. Es aquí donde se lanza un concurso internacional para diseñar un nuevo centro cultural en Guangzhou que incluye la ópera. En el 2002 es donde se selecciona el estudio de Zaha Hadid para crear este diseño. En el 2003 empieza la fase de planificación. En esta etapa se empieza con los primeros diseños de planificación y se aprueba el proyecto. En el 2004 el diseño final se ajustan y finalizan los planos arquitectónicos. En el 2005 se da la preparación del terreno y se inician los trabajos de excavación. Es en este mismo año donde se inicia la construcción. En el 2006 tenemos el progreso estructural. Es aquí donde comienza la construcción de la estructura de acero y hormigón del edificio. En el 2007 hay un avance en la estructura donde se completan las formas exteriores del edificio. Así también se trabajan las fachadas. En el 2008 es donde finaliza la estructura. En el 2009 comienzan los trabajos de acabado interior y se realizan pruebas de acústica. En el 2010 es donde se finaliza esta obra y en el 2011 es donde se inaugura oficialmente el 8 de mayo. Tenemos las características de la obra. Tiene tres características principales. La primera es que es innovadora. Esta muestra figuras que rompen la estética tradicional y se expresan desafiantes de la gravedad. Su arquitectura muestra una estructura genética diferente en cada proyecto, resultado de amalgamar mediante programas informáticos convenciones artísticas. Seguimos con su segunda característica. Tiene una armonía natural. Esta propuesta busca entrar en armonía con su entorno, junto a un río, a través de un innovador diseño que sigue el concepto de piedras erosionadas al borde del agua. Es funcional. Su diseño tiene la más avanzada tecnología acústica y la sala multifuncional más pequeña fue pensada para entregar condiciones más variables, ideales para las muestras de arte, ópera y los conciertos.
Esto significa que su diseño no se integra de manera significativa con su entorno urbano específico, sino que refleja más bien un ejercicio de forma propia, característico de la arquitectura paramétrica. Esta tendencia hace que el edificio pueda existir en cualquier parte del mundo sin un vínculo profundo con el contexto de la ciudad de Guangzhou. La influencia que ejerce entonces no es tanto sobre la ciudad misma, sino sobre la experiencia espacial y estética dentro del edificio, que ofrece un entorno trascendente para los eventos que alberga. Conclusiones. A continuación se presentan las conclusiones sobre Zaha Hadid y su obra Ópera de Guangzhou. Sobre Zaha Hadid tenemos 3 puntos, los cuales son: fue una pionera en la arquitectura paramétrica y de vanguardia. Su trabajo influyó significativamente en la arquitectura contemporánea. Recibió numerosos premios y reconocimientos internacionales. Sobre la ópera, es un ejemplo emblemático de la arquitectura innovadora y vanguardista. Su diseño único y complejo refleja la creatividad de Zaha Hadid y se ha convertido en un icono cultural y turístico en Guangzhou. En resumen, Zaha Hadid y su obra Ópera de Guangzhou representan un hito importante de arquitectura contemporánea, demostrando innovación, creatividad y visión.